Hola y que Dios te bendiga. El pastor Abel Vidal una vez más. Vamos a seguir con nuestros estudios sobre el Evangelio de Lucas. En esta ocasión estamos en el capítulo 5 y vamos a ver el tema número 7. Adelante. Ok, iniciamos con nuestro tema número 7. Creo en Jesús y me muevo en fe. Lucas capítulo 5 versículos 17 al 26. El propósito de nuestro estudio el día de hoy es estudiar cómo la fe en Jesús movió a los amigos del paralítico a llevarlo hasta Cristo para que recibiera sanidad y salvación. Veamos la narración de los acontecimientos bíblicos. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: Amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados, y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Tremenda historia. Maravilloso cuando uno puede ver la historia narrada de lo que pasó en la palabra de Dios. Leamos el texto. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir?
tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. En el versículo 17 vamos a investigar como maestros de esta enseñanza y a explicar quiénes eran los fariseos y doctores de la ley. Pueden usar diccionario bíblico, comentario bíblico o una Biblia de estudio. También en el versículo 17 se utiliza la frase, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Vamos a investigar en el idioma original griego qué significa esa palabra poder usada ahí. Deben utilizar los recursos que ya tenemos como concordancias y diccionario bíblico expositivo. Y deben explicar cuál era la fuente de ese poder, o sea, qué persona específica de la Trinidad. Como observación, esa misma palabra se utiliza en Hechos, capítulo 1, para referirse a un poder que vendrían los discípulos. O sea, hay que enfatizar eso. El versículo 18 vemos que dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Debemos preguntarnos, y a los miembros del grupo, ¿qué movía a estos hombres a llevar al paralítico a Jesús? O sea, ¿qué era lo que los movía? Los movía la compasión por su amigo, el amor, la misericordia. ¿Y por qué creían que él podía sanarlo? Son dos preguntas importantes. De pronto habían escuchado de Jesús, o alguien ya les había dicho lo que Jesús había hecho, o habían visto un milagro. Debemos relacionar cómo los testimonios del poder de Dios en acción nos mueven a creer en Jesús y buscar nuestro milagro. Ese es un punto que debes enfatizar y relacionar para con los miembros de tu grupo. En el versículo 19 dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Debemos preguntarnos y al grupo, ¿qué podemos hacer cuando Dios parece no respondernos o no escucharnos? Una respuesta es seguir buscándole, orando y moviéndonos en fe. Los amigos no se detuvieron por la multitud que les impidió entrar. Ellos buscaron la forma de llegar a Jesús sin importar lo difícil que era o qué dirían de ellos. Me imagino de pronto lo mal que se debieron sentir cuando la gente les dijo, no, no puedes pasar, no hay espacio para ti, ni para tu amigo. Pero ellos no se detuvieron ahí. Ellos siguieron buscando su milagro. Ellos tenían fe en Jesús y esa fe los llevó a moverse, a actuar. Y es entonces en el versículo 20 que dice en la Biblia, al ver en la fe de ellos, o sea, Jesús le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Dice la Biblia que Jesús vio la fe de ellos. Yo pregunto, pero ¿cómo se puede ver la fe? Y la respuesta es que se ve en nuestras acciones. Si creemos, nos movemos en fe. Debemos hacerle esta pregunta a los miembros del grupo. ¿Cómo se ve la fe? ¿Cómo se puede ver? Y aquí hay un principio muy importante. Es que si decimos creer en Jesús, debemos movernos en fe y actuar de acuerdo a su palabra. Él ve entonces que nuestra fe es genuina y sincera. Lo que Jesús vio fue la acción de ellos que expresaba fe. Y debemos preguntarle a los miembros del grupo. Tú dices que crees en Jesús, pero ¿actúas en base a esa fe? Esa fe que dices tener en Cristo o que tienes, ¿te lleva a obrar con fe en Él y en obediencia a Él? La Biblia nos dice también en Santiago, en el Nuevo Testamento, que la fe sin obras es muerta. O sea, que si yo digo que creo en Dios, pero no actúo en base a la palabra de Dios, creyendo lo que dice, entonces mi fe no existe. Es una fe puramente teórica.
El versículo 20 también nos da otra enseñanza, y es que al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Pero el paralítico no buscaba perdón. El paralítico no fue buscando, ay, yo quiero que me perdonen. No, él buscaba sanidad. Entonces, ¿por qué Jesús perdona primero sus pecados? Él deseaba mostrar, Jesús, que Él era Dios y es Dios, que tenía autoridad para perdonar los pecados de la humanidad. También enseñarnos que Jesús no solo sana enfermedades, sino que también sana el alma, que es lo más importante, la salvación y vida eterna por la fe en su nombre. Es decir, Jesús, el hombre fue buscando sanidad física, pero le dijo, además de sanidad física, yo tengo para ti algo más importante, que es la sanidad de tu alma. Y eso debes enseñarle a los miembros de tu grupo, que por supuesto que debemos buscar nuestro milagro en Jesús, pero más que un simple milagro físico de sanidad, hay un mayor milagro que todos debemos recibir, que es la salvación. Eso fue lo que Jesús le enseñó a este paralítico y a las personas. En los versículos 21 al 23 vemos que los escribas y fariseos dicen entre sí, a sí mismos, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces ahí Jesús les responde, les dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y algo importante es que ellos, los escribas y los fariseos, sabían que Jesús podía sanar las enfermedades. O sea, ellos ya consideraban a Jesús como un profeta o como un maestro enviado por Dios, pero no aceptaban a Jesús como el Mesías. Para ellos Jesús no era el Hijo de Dios. No podía entonces Jesús decir que podía él perdonar los pecados desde el punto de vista de ellos. Esto era una blasfemia. Era algo horrible para ellos. Entonces, Jesús, tomando esa realidad, en el versículo 24 les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, Jesús les demostró que Él es Dios y tiene poder para sanar el cuerpo y perdonar los pecados. Debes preguntar a los participantes, ¿y tú crees que Jesús puede perdonar tus pecados y sanarte de cualquier enfermedad? Debes confrontarlo, debes llevarlos a que ellos piensen, mediten y puedan responder que sí, que en Jesús hay perdón de pecados y sanidad de cualquier enfermedad. Vemos en los versículos 25 al 26 el resultado de este milagro o de estos milagros. Y es que al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Este fue el ex paralítico. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. El milagro fue inmediato. La sanidad divina se evidencia, se comprueba y es rotunda. Por eso cuando ores por sanidad, debes preguntarle, luego de orar a las personas, ¿sentiste algo diferente mientras orábamos o luego de orar? Porque el Espíritu Santo obra, sana y ese milagro se evidencia. Y es bueno resaltarlo. También invitar a la persona que vaya al médico, que se haga un estudio, si es necesario algún análisis que compruebe esa sanidad por la cual se ha orado y creído. Se debe hacer énfasis, debes hacer énfasis tú, en lo que produjo este milagro. Cómo las personas se asombraron, glorificaban a Dios y se maravillaban del poder de Cristo. La fe surgió en ellos. Del mismo modo, cuando la gente ve los milagros de Jesús en nuestra vida, ellos también creen en Jesús. Por eso invita a los miembros del grupo, enséñales a que oren, que clamen, que busquen un milagro en Cristo Jesús, porque todos los que están alrededor de ellos también serán testigos y van a creer ellos también en Jesús. La fe en ellos va a surgir. Es importante testificar y evidenciar el poder de Dios. Entonces ya al final debes preguntar en el grupo si hay alguien con alguna enfermedad
o dolencia física o situación de salud y vas a orar por sanidad en el nombre de Jesús. Vas a orar para que esa persona sea sanada. Y si es posible, preguntar qué sintió o si sintió algo especial mientras oraban de sanidad en cuanto a esa situación. Al final debes hacer un llamado para que los participantes reciban a Cristo como su Señor y su Salvador. Es muy importante que ellos tengan conciencia de que no solo una sanidad física es lo que Jesús quiere darles, sino salvar su alma y darle vida eterna. Esta es la lección por el día de hoy. Yo quiero orar por ti en este momento. Quiero hacer un clamor por esta enseñanza que vas a impartir. Padre Celestial, yo te presento a cada persona, a cada líder de célula que estará enseñando este estudio. En el nombre poderoso de Jesús, llena al Espíritu Santo, fortalece su vida y que pueda ser un testigo fiel de tu poder. En tu dulce nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.